la demanda. Quiero referenciar un temita que está previsto en el artículo 354 y que se conoce con el nombre de responde en expectativa. ¿Qué es este tema del responde en expectativa a que estamos refiriendo? Si ustedes observan el artículo citado, establece todas estas cargas que vimos nosotros de reconocer y negar. Se van a encontrar que hay un párrafo dentro del inciso primero que dice que no estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, reconocer o negar, cartas, documentos, hechos, etc. El defensor oficial y el demandado que interviene en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba. Observen que en realidad estos sujetos que aparecen interviniendo, tanto el defensor oficial, en el caso de que se decrete que se lo cite por cuanto estamos en presencia de demandado desconocido, o el caso del heredero que comparece como continuador de la persona de causante. También podemos agregar algún otro caso más, por ejemplo, el síndico que comparece al proceso respecto de los bienes que le fueron desapoderados al causante, al quebrado. En esos casos, el sujeto que viene al proceso no ha intervenido personalmente en los hechos. ¿Se imaginan ustedes un accidente de tránsito en el cual muere la persona que provoca el accidente y se lo cita al proceso a los herederos del causante? En esos casos, claro, el heredero que comparece en realidad desconoce los hechos. Por eso no tiene la carga de reconocer o negar de manera instantánea al momento de que se le notifica la demanda, sino que puede postergar ese reconocimiento o negativa para un estadio posterior. ¿Cuál es ese estadio posterior? El de una vez producida la prueba. La realidad, que yo nunca lo he visto, este tipo de situaciones, pero es importante tenerlas en cuenta. Esto es porque estos sujetos no intervinieron ni en los hechos ni en la confección de los documentos. Por eso se dice que se llama responde en expectativa. ¿En expectativa de qué? En que van a postergar esta carga que le impone el artículo 354 hasta luego de producida la prueba. ¿Bien? ¿Quedó claro esto que es responde en expectativa? Pese a que contempla dos casos, hay más casos. Dijimos, el del defensor oficial y el del heredero. Pero, por ejemplo, otro caso sería el del síndico que comparece por el quebrado en los juicios que se relacionan con los bienes que fueron objeto de desapoderación. Bien. ¿Cuál es el efecto de la falta de contestación de la demanda? Eso estuvimos viendo ayer nosotros. En primer lugar, podría ser que comparezca al proceso este demandado, constituya domicilio y no conteste la demanda. Si no comparece, se podrá declarar su rebeldía, pero siempre la rebeldía, ténganlo en consideración, es a pedido de parte, tal cual lo aclara el artículo 59 de nuestro Código Procesal. Dentro de las conductas que puede asumir el demandado, se le da la posibilidad de que él reconvenga, es decir, que plantee una pretensión frente al actor dentro del mismo proceso
y que provoca lo que se conoce con el nombre de acumulación sucesiva de pretensiones. ¿Qué es esto? Es una demanda autónoma que va a introducir el demandado, que la dirige contra el actor y que es independiente de la suerte de la pretensión que interpuso el actor. No es una oposición a la demanda ni una respuesta a ella. Es una acción independiente que se acumula a la primera y cuyo propósito es la obtención de una sentencia favorable. Hoy justamente, por ejemplo, estaba mirando un caso que estoy trabajando ahora, donde se demandó a mi cliente por resolución contractual y yo reconvine, en ese caso particular, por cumplimiento de contrato. ¿Por qué? Acá, ¿qué se daba? Era un contrato de compra-venta supuestamente incumplido por mi cliente. Entonces, se demanda la resolución del contrato y como se había entregado el inmueble, se pedía la resolución del contrato y la devolución del inmueble. ¿Está claro? Por otro lado, nosotros reconveníamos por cumplimiento de contrato y escrituración. Son dos demandas independientes. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos de la reconvención? En primer lugar, tiene que contener los mismos requisitos que una demanda. Es una demanda que se introduce dentro de un proceso. Se tiene que deducir en el mismo escrito de contestación de la demanda. Tiene que corresponder a la misma competencia del juez por razón de la materia. Se tiene que poder sustanciar por los mismos trámites que la demanda principal. Esta reconvención debe ser introducida de manera principal, no subsidiaria. Se tiene que fundar en interés directo del reconviniente. Y solamente se puede reconvenir contra el actor y en la calidad asumida por éste en la demanda. ¿Por qué hago esta aclaración que es muy importante? Supongamos que me demanda un solo sujeto y yo quiera plantear en mi reconvención una acción contra el actor, pero que también tiene que involucrar a una tercera persona que no había demandado. ¿Por qué? Porque se trata de un litisconsorcio pasivo necesario. Eso no se puede hacer. Yo tendría que hacer valer mi pretensión de manera indiferente. ¿Por qué? Porque para poder reconvenir, mi acción necesita de otro demandado que no está en la demanda por el actor. ¿Comprenden esto cómo es? Por eso se dice que tiene que ser el mismo sujeto que había demandado en carácter único. Yo no puedo traer otros sujetos en la reconvención que no estén interviniendo dentro del proceso. Profesor, tengo dos preguntas, ¿puede ser? Sí, claro, Viviana. La primera es, junto con la reconvención, ¿hay que contestar a la demanda o la Claro, reconvención? no. Es Son las así. dos cosas. No. Vos contestás la demanda, son dos Interponés actos la reconvención. procesales. Ten en cuenta que son dos actos procesales diferentes, que van y que se hacen en la misma oportunidad. Yo contesto la demanda y reconvengo. Pero sería como dos partes autónomas diferentes. No te estoy escuchando porque tenés apagado el micrófono.
La ventaja de reconvenir está planteada por la economía en el proceso. Por economía en el proceso y también por aquella necesidad de acumular, si se dan los supuestos de acumulación del 188 para evitar el dictado de sentencias contradictorias. En el caso que yo te acabo de decir que estoy ahora trabajando, es la misma relación jurídica, nacida de un boleto de compraventa, donde el actor dice, planteo la resolución del contrato por incumplimiento del deudor. Y el demandado dice, no corresponde la resolución del contrato, no estoy en mora, demando por cumplimiento. La relación jurídica es única. ¿Comprendés? Lo que yo no podría pretender en la reconvención, suponete que me demandan a mí a raíz de un accidente múltiple. ¿Te acordás que lo vimos cuando vimos el tema de acumulación? Y demanda Juan a Pedro. Pedro, si reconviene, no podría reconvenir contra Juan y Alberto, porque ya no se podría dar esa situación. ¿Cómo haría valer la acción el demandado? En este caso particular, el demandado tendría que promover un juicio independiente, no puede acumular su reconvención, más allá de que el juez después diga, acá voy a tener que dictar una sentencia sola para evitar el escándalo jurídico. Claro, perfecto. Entendido totalmente. Gracias. Bárbaro. Doctor, disculpa que interrumpa, pero le quería avisar que 2:15 hay otra clase y voy a necesitar la sala 2:07 aproximadamente para abrirla con unos minutos de anticipación. Le aviso para que vaya regulando el tiempo. Bueno, si no terminó hoy, seguiré mañana, no se preocupe. Sí, para eso, para avisarle bueno, que se maneje. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Catalina. Catalina, le dejé perfecto. mi número, pero si quiere lo escribo de vuelta en el chat. No, que no sabía tu nombre, por eso disculpa. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro cómo funciona el tema de la reconvención? Vamos ahora a otra de las actitudes que puede asumir el demandado y que provocarían la conclusión del proceso, que está contemplada en el artículo 307 del Código Procesal y que se vincula también en materia de costas con el artículo 70 de este Código Procesal, que es el tema del allanamiento. Nosotros hemos visto distintas formas de culminación del proceso. Vimos ayer la transacción, la conciliación y el desistimiento. Y el allanamiento también nos va a llevar a un modo de culminación del proceso. ¿Y qué es el allanamiento? Es una declaración de voluntad unilateral del demandado, o en su caso, del reconvenido, en el que el mismo se somete a la pretensión de la contraria. Como les dije, es un acto jurídico unilateral. No necesita de la conformidad de la otra parte. Por el cual, el que se allana reconoce la pretensión de la actora y lo peticionado por ella. Este allanamiento no obliga al juez. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento no puede coartar la independencia del juez en orden a la aplicación del ordenamiento jurídico. Es el reconocimiento de que la pretensión del actor es fundada y no necesita, a los efectos de ser aceptado, la conformidad de la otra parte para que produzca
sus efectos propios. El allanamiento es reconocer la legitimidad de la pretensión deducida en la demanda. Este allanamiento puede ser total o parcial. También este allanamiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando hay signos exteriores que demuestran que el demandado o reconvenido tiene voluntad de someterse a la pretensión deducida por el otro. En cambio, será tácito cuando el sujeto, sin oponerse a la pretensión, adopta una actitud mediante la cual resulta esta cumplida o satisfecha. Esta declaración unilateral de voluntad está dirigida hacia el juez y obviamente tendrá efecto jurídico en la medida en que no afecte el orden público, perjudique a terceros o sea en fraude a la ley. El defensor oficial no puede allanarse a una demanda. Fíjense ustedes qué es lo que vimos hoy respecto del defensor oficial, que en realidad, cuando es citado al proceso, además de que está imposibilitado de allanarse, él podrá postergar este acto procesal de reconocimiento o negativa hasta luego de producida la prueba dentro del proceso. ¿Qué forma tiene la sentencia? Y acá los autores no se ponen de acuerdo. Fíjense ustedes que el Código Procesal en el artículo 307 nos dice que cuando el allanamiento es simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución tendrá la forma de una sentencia interlocutoria. Pero lo que no quita es que esta sentencia en el mérito que tenga que dictar el juez lo exima al juez del análisis de todos los presupuestos de la pretensión e inclusive, aun cuando haya allanamiento, él podrá rechazar la demanda. En el régimen del artículo 307 que acabamos de citar, fíjense ustedes que el juez deberá analizar si en el caso concreto se han cumplido todos los requisitos formales, si quien se allana es capaz, si actúa por representante. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos hay que ver siempre el artículo 375 del Código Civil y Comercial en cuanto a la posibilidad de que el apoderado pueda allanarse? Bueno, esto lo tiene que verificar el juez al dictar sentencia. Otro tema también que es importante es si el derecho es disponible para la parte que se allana. Y algo muy importante también, que tiene que ver con el fraude, es que no se esté en presencia de un proceso simulado o fraudulento que pueda afectar derechos de terceros. ¿Puede ser también que no esté siendo amenazado el que se allana, por ejemplo? Como un vicio de la voluntad, decís vos. Sí, sí. Sí, pero eso sería ya más difícil. Acá cuando nosotros hablamos del fraude, Ayelén, estamos pensando, por ejemplo, que se invente una deuda a los efectos de trabar una medida cautelar o transferir un bien. Suponete, hacemos un boleto de compraventa,
hacemos figurar que hay incumplimiento y inicio un juicio de escrituración como para darle un halo de seriedad al trámite, ¿sí? Entonces, por eso dice que no debe haber fraude en el allanamiento. Claro, era un poco más allá, más enroscado. No, pero está bien. No es que sea más enroscado o no. Lo cierto es que lo que tratamos de evitar a través de este allanamiento es que encubra una actitud, una conducta ilícita. Más allá de que muchas veces al momento de allanarse no vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque es muy difícil que el juez se ponga a investigar a ver si esto es el fraude de los saqueadores cuando el acto reviste seriedad. Obviamente, vos podrás, si querés, iniciar algún tipo de acción reparadora del patrimonio del deudor a los efectos de dejar sin efecto. Por ejemplo, una acción de simulación. Muy bien. En materia de litis consorcio, voy a tener que mirar si estamos en presencia de un litisconsorcio necesario. ¿Por qué? Porque en el litisconsorcio necesario, para que pueda allanarse y ese allanamiento motivar una sentencia que lo homologue, en definitiva, que reconozca y que haga lugar a la acción, en razón de la indivisibilidad del objeto litigioso, debieran todos los sujetos allanarse. No basta con el allanamiento de uno solo. En materia de costas, fíjense ustedes lo que dije hoy respecto del artículo 70. Que la parte se allane no significa que no hubiere reconocimiento de la pretensión y que no hubiera, en definitiva, un vencido. Por eso, el artículo 70, fíjense ustedes que cuando habla del allanamiento, dice, no se impondrán costas al vencido, lo que implicaría no imponer costas al vencido significa que se distribuirán las costas por su orden. ¿Y qué significa que las costas se imponen por su orden? ¿Qué significa Cada eso? uno responde por lo que generó, por la deuda que generó. Y las comunes, la mitad cada uno. Las comunes por mitades, exactamente. Si hubo un perito y ese perito era necesario, lo pagarán mitad cada uno. Es decir, cada parte se hace cargo del pago de las costas que genera su propia actuación. Y las comunes por mitades. Muy bien. Ahora, ¿cuándo no se imponen costas? Porque en definitiva, si hay un reconocimiento de la pretensión, significa que hay un vencido. Entonces, dice, un primer supuesto es cuando se hubiera reconocido, como dice el artículo, oportunamente como fundadas las pretensiones del adversario, allanándose a satisfacerlas, salvo que hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado a la reclamación. El otro supuesto es un supuesto en el cual al momento de allanarse, en el proceso se acompañaron títulos o instrumentos que en su momento, de manera extrajudicial, no se hubieran presentado. Y acá, en materia de allanamiento, siempre uno dice la regla mnemotécnica, que además, y dice que para que el allanamiento exima de costas a quien se allana, debe ser real. ¿Qué significa real? Que tenga la virtualidad de concluir el proceso. Incondicionado,
que no queda sujeto o supeditado a exigencia alguna. Oportuno, acabamos de decirlo, es no haber incurrido en mora o no haber dado lugar a la reclamación. Total, quiere decir que se vincula con la totalidad de la prestación reclamada, no con una parte. Y efectivo, cuando son pretensiones de condena. Hay una situación que no está contemplada dentro de nuestro Código Procesal en materia de allanamiento, que es el tema de la prescripción. Si yo me allano a la pretensión, es decir, nosotros sabemos que la pretensión, que la prescripción, que es lo que vimos el otro día, se vincula con un tema de exigibilidad de la obligación incumplida y el transcurso del tiempo, ¿se acuerda? Muy bien. ¿Qué pasa con una obligación prescripta? Yo sé que esa obligación, si es voluntariamente cumplida, antes se hablaba de obligaciones naturales, hoy el código dejó esta distinción de la obligación natural, pero sigue manteniendo el mismo principio. Y es que la obligación prescripta, si es voluntariamente cumplida por parte del deudor, no da derecho a la repetición. Es decir, si el deudor voluntariamente cumple la prestación que ha perdido exigibilidad, no tiene derecho a reclamar la devolución de lo que él pagó. ¿Qué pasa? En el Código de Nación, en el artículo 76, establece un caso especial, y que es el allanamiento a la pretensión a la excepción de prescripción. Entonces, establece que en ese caso, si el actor se allana a la prescripción opuesta por el demandado, las costas son por su obra. ¿Y esto por qué? Y porque lo que les dije hoy. Porque la obligación prescripta puede ser, aun cuando no sea exigible, cumplida voluntariamente por el deudor. Y como yo desconozco si él quiere o no cumplir la prestación, el allanamiento, a la excepción de prescripción, genera que las costas sean impuestas por su obra. Si bien nosotros no tenemos ese principio de manera legal, sí es doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y resulta aplicable. ¿Alguna pregunta con relación al tema que acabamos de ver? Hola, doctor. Hola, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Si podría explicar otra vez el artículo 76 del Código de Nación, por favor. Sí, cómo no. Generalmente uno piensa, no voy a iniciar una demanda porque está prescripta. ¿Es verdad? O vos Sí. podés llegar a tener dudas acerca de cuándo empezás a contar el plazo de prescripción, cuándo se hace exigible la obligación. A partir de ahí, vos le explicás a tu cliente, mirá, si yo inicio el juicio de daños ahora, puede ser que me planteen la prescripción. Suponete un caso de carácter dudoso, como es ahora el tema de la prescripción en las relaciones de consumo, a partir de la última modificación que tuvo la ley 24240. Antes eran 3 años, ahora se dice, si se aplica en la ley del seguro, si hay relación de consumo, la norma genérica, o en materia de contrato de seguro, que es más corto el plazo. Y ahí vos te enfrentás con los consumeristas a ver si aplicás una línea u otra, o se aplica una línea u otra. Si vos iniciás la demanda, te plantean la excepción de prescripción, y vos decís, no, la verdad que viendo ahora cómo está, como me lo planteó el demandado, no tiene sentido que yo controvierta esa excepción. ¿Por qué? Porque la voy a perder. Entonces, hablas con tu cliente y decís, mire, controvertir este tema,
conlleva un riesgo muy grande, que perdamos el juicio y que usted tenga que pagar los honorarios, las costas del proceso. Por lo tanto, yo sugiero un allanamiento. Ahora, si vos controvertís, contestás la excepción y te oponés, las costas se te van a imponer como perdidoso. Ahora, si vos te allanás a la prescripción opuesta, contesta traslado de la excepción de prescripción. Que vengo por el presente a allanarme a la prescripción opuesta. Eso genera que no te impongan las costas. ¿Te quedó claro, Ángel? Sí, sí. Lo importante es que en el Código de Donación está expresamente contemplado este principio legal. Pero nosotros este principio legal lo tenemos por algo que yo te cité a vos en el trabajo, que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Le quería hacer otras dos preguntas. Dale, cómo no. Muchas gracias. Incondicional, en el Riote. Sí. ¿Qué era incondicional? Discúlpeme. Que vos no podés supeditar tu allanamiento a exigencia alguna de parte del que cumpla, por ejemplo, antes una determinada prestación en el actor, para que vos puedas, vos tenés que decir, me allano y cumplo. Yo no puedo decir, no, pero yo me allano, pero siempre y cuando él me pague lo que yo considero que me está debiendo. Me allano Entonces y ya cumplo. no es un allanamiento incondicionado. Y la última, efectiva. Y efectivo se vincula con la real posibilidad en las obligaciones de condena de que vos cumplas. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna duda más, chicos? Bien. Vamos a ver ahora el punto cuarto de la bolilla, que se vincula con el tema del silencio del proceso. ¿Cómo debe ser interpretado el silencio dentro del proceso? Parto de una base que es fundamental y que yo, como siempre les digo, ustedes tengan a mano el Código Civil y Comercial, que en realidad este mismo principio estaba en el viejo Código Civil, en el artículo 919 y actual 263 del Código Civil y Comercial. Parto de una base de que uno no puede interpretar al silencio como manifestación de voluntad. Ahora bien, ¿cuándo ese silencio puede ser interpretado como establece el Código en 4 supuestos? El primero de ellos, en los que haya un deber de expedirse por resultar de la ley. ¿Qué es esto? En los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley. El artículo 354. Cuando me citan al proceso, yo tengo que reconocer o negar. El segundo supuesto es el caso de la voluntad de las partes. Que ese silencio provenga. El tercer supuesto, de usos y prácticas, por el tipo de actividad que se desarrolla, o que haya una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Entonces, ¿tiene el silencio valor jurídico? En principio no. ¿Cuándo ese silencio es calificado? Cuando haya una obligación de expresarse. Y esa obligación de expresarse puede provenir de la ley o de un acuerdo, o cuando hay una necesidad de referir la interpretación que del silencio se haga. ¿Cuándo hay obligación legal? Como acabamos de decir,
el 354 establece que se debe reconocer o negar hechos y documentos. También es importante tener en consideración que es indispensable como requisito general la existencia de una reclamación o de una interrogación concreta. Y entonces el silencio va a ser una respuesta ante una obligación jurídica de manifestarse. Obviamente, este silencio debe emanar de una persona que sea capaz. Obviamente, que un incapaz, yo no puedo extraer del incapaz, obviamente, un silencio que lo comprometa. Y aparte, en el caso de la persona capaz, esta persona tiene que tener libertad para responder, ya sea física o ausencia de coerción y libertad moral. Lo que sí es importante tener en consideración que ese silencio, que la interpretación de ese silencio no es irrevocable. Lo que pasa que ¿quién va a correr con la carga de demostrar que ese silencio en realidad y que tiene un determinado efecto jurídico es equivocado? Aquel que quiera disconformarse con el mismo. Por ejemplo, este caso de en la absolución de posiciones no se presenta el absolvente. Entonces, siempre se dice que se le van a tener por reconocidos los hechos lícitos en los cuales se les atribuye su participación. Y una de las preguntas era, como les expliqué ayer, por ejemplo, para que jure el absolvente como es cierto que conducía el vehículo marca tanto, tal día. Si ese sujeto absolvente no compareció a la audiencia, le van a tener por reconocido el hecho, es verdad. Pero si él quisiera demostrar que en realidad, por más que la ley presuma un determinado sentido a ese silencio, y al no comparecer le va a tener por reconocido ese hecho, eso no quita que a través de una prueba informativa que se produzca en el expediente o de otro tipo de medio probatorio, que un testigo reconozcan que ese sujeto no estaba en la ciudad el día en que acaeció el hecho. Ahora bien, ese silencio que se da dentro del proceso, cuando hay una falta de contestación de una demanda en tiempo, puede provocar la declaración de rebeldía de aquella parte que debidamente citada no comparece y no cumple con la carga que establece el artículo 354 del Código Procesal. Esto es la rebeldía. Generalmente uno asocia la rebeldía con la conducta que desarrolla el demandado, que fue citado a estar a derecho, que se lo emplazó para contestar la demanda y no compareció. Pero hay supuestos en que
la rebeldía también puede acaecer durante el desarrollo del proceso. Y hay distintos casos en los cuales, durante el desarrollo del proceso, puede caer en rebeldía tanto el actor como el demandado. Fíjense, por ejemplo, los casos de muerte o incapacidad del poderdante, que ahí lo que vamos a llamar es a los herederos o al representante legal que debe concurrir al proceso, al cual se los va a citar bajo percibimiento de rebeldía. Artículo 53. O por muerte o incapacidad del apoderado. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar al mismo. La parte debe comparecer ya sea por derecho propio o con un nuevo apoderado. Y como dice el Código, en el artículo 53, bajo apercibimiento de quitarse la rebeldía. En realidad, la rebeldía no es una sanción. Es el incumplimiento, es la solución legal y incumplimiento a una carga que es la de comparecer. Obviamente que este tema de la rebeldía solamente se va a dar en los procesos de conocimiento de carácter ordinario. ¿Por qué decimos esto? Porque los procedimientos de carácter ejecutivo, en el proceso ejecutivo no hay declaración de rebeldía. Y si el ejecutado no comparece, corresponde tenerle por constituido domicilio en los estrados del juzgado sin ningún otro tipo de efecto. También, en la citación de terceros al proceso, tampoco hay declaración de rebeldía respecto del tercero que no comparece. El único efecto de la falta de comparecencia de ese tercero al proceso es que le va a ser oponible la sentencia que se dicta en este proceso en su contra. ¿Cuáles son los requisitos para que se decrete la rebeldía? Para que pueda haber rebeldía, la demanda del demandado tiene que haber sido notificada en forma correcta en el domicilio real. Obviamente estamos hablando de que ese demandado tiene un domicilio conocido y cierto. ¿Por qué? Porque frente al demandado con domicilio constituido, con domicilio incierto, ¿qué hacemos? Publicamos edictos. Sí. Por lo tanto, si no comparece dentro del plazo, ¿quién lo va a reemplazar a él? El defensor oficial. Por eso Profe. decimos, sí, Ayelén. No, que ahí entré como en una duda, por ahí es una pavada, pero cuando hablamos de los efectos de la falta de contestación de la demanda, que usted dijo que el demandado puede concurrir al proceso, constituir el domicilio, pero sin contestar la demanda. Sí, ahí no hay rebeldía. Y Ahí, a ver, ¿qué? con su silencio, vos me decís, ¿qué efecto puede tener? Te lo voy a dar con un ejemplo de la práctica. Hace poco, me acaba de salir ahora la sentencia en el federal, hace un tiempo me viene a ver un cliente con un mandamiento de intimación de pago y embargo de una ejecución hipotecaria. En una ejecución, lo mismo que en cualquier proceso, yo puedo presentarme y plantear excepciones. En realidad es mucha más acotada la posibilidad que yo tengo. Yo tenía posibilidad de oponer excepciones desde mi punto de vista, porque para mí el título que habían traído, que era una hipoteca, digamos, un préstamo de mutuo con garantía hipotecaria, no contenía uno de los requisitos esenciales de los títulos ejecutivos, que se llama la liquidez de la deuda, el quantum de la deuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder llegar a determinar cuánto debía mi cliente hay que hacer números muy complejos que no te brinda la posibilidad de este título ejecutivo. ¿Estamos entendiendo hasta acá?
Sí. Muy bien. Pero observo, fíjense ustedes, que esta demanda, el abogado de la actora había omitido reclamar intereses. Me reclamaba capital nada más. Entonces yo, advertido esto, le digo a mi cliente, mira, yo no voy a prefiero no plantear una excepción de inhabilidad de título que podría prosperar. ¿Por qué? Y porque me doy cuenta que acá el actor no reclamó intereses. Por lo tanto, yo lo que te sugiero es, comparezcamos al proceso, no tenemos excepciones y constituimos domicilio, nada más. Y vemos que pasan la sentencia de trance y remando. Obviamente, en este tipo de procesos, muchas veces, claro, es un banco el que reclama, en este caso era el Banco Nación, y ¿para qué me voy a andar preocupando? Y dentro de los juzgados ya es como que tienen armadas estas sentencias. Y en la sentencia, ¿por qué a mí me interesaba constituir domicilio exclusivamente? Porque yo obligaba a que me notifiquen, obviamente, la sentencia de trance y remate. Cuando sale la sentencia le condenaba a mi cliente a pagar capital e intereses, que no habían sido pedidos en la demanda. Me notifican la sentencia y apelé. ¿Con qué motivo? ¿Cuál era el agravio? El agravio es violación al principio de congruencia. ¿Se acuerdan el principio de congruencia? La sentencia debe adecuarse a lo que es materia de proceso. ¿Y qué me pidieron a mí en la demanda? Exclusivamente capital. La sentencia de primera instancia salió capital más interés. Claro. Ustedes lo único que hicieron fue decir, bueno, este es nuestro domicilio, no pusiste ni excepción, nada en la contestación de la demanda. Claro, que esto es lo que muchas veces ustedes tienen que evaluar. Vos puede ser que tengas un montón de impugnaciones a la actora, a la demanda de la actora, pero que vos evalúes, ¿te acordás cuando hablamos de la excepción de defecto legal? Que dijimos, puede ser que la demanda sea mala, pero si yo opongo una excepción de defecto legal, me la va a mejorar. Y salvo en algún supuesto que vos digas, bueno, sí, pero si yo no opongo la excepción de defecto legal, en realidad no puedo defender a mi cliente, entonces la voy a tener que oponer. ¿Comprendés? Entonces vos evaluás muchas veces la conveniencia o no. Y en este caso particular, ¿cuál era mi objeto? Nada más controlar que la sentencia respete el principio de congruencia. Y no lo respetó. Obviamente esto generó que uno interpusiera un recurso de apelación y la Cámara revoque la sentencia condenando solamente al pago del capital. Pero ves que no tenía sentido que yo comparezca a oponer excepciones, porque no tenía. Pero sí existía una conveniencia de constituir domicilio, no quedar, que no me apliquen el artículo 41, ¿por qué? Porque habíamos visto ese defecto en el título, en el reclamo. Por eso constituir domicilio. Claro, no es que siempre uno tiene que en la demanda contestar algo. Podés decir, bueno, dale, empecemos el proceso y solo constituyendo el domicilio arranca. Lo que pasa es que constituir domicilio no es un acto que impulse el desarrollo del proceso. No se considera como un acto que lo impulse. Si vos no tenés nada para decir, ¿para qué te vas a hacer? El objetivo de constituir domicilio es controlar los actos procesales y la regularidad de los actos procesales. Si el juez el día de mañana le confiere más de lo que le corresponde o de lo que pidió, vos lo podés controlar. Este caso que acabo de explicar es un caso de la realidad. Se olvidaron de pedir intereses y el juez no podía condenar a pagar intereses. Con lo cual, esto genera una conveniencia, obviamente, de constituir domicilio. Suponete que vos, una de las cosas que te dicen a vos dentro del proceso ejecutivo es que no puede ser objeto, no puede contener una excepción, a través de una excepción de inhabilidad de título, vos no podés cuestionar la tasa de interés que te reclaman. ¿No? ¿Por qué? Porque dice que eso lo tenés que hacer al momento en que se practique la liquidación.
más allá de que podemos discutir este concepto o no, vos podés decir, me reclaman un interés que es desproporcionado. Muy bien, ¿cuál es la oportunidad legal para que yo lo cuestione? ¿Al momento de oponer excepciones o al momento de que el actor practique su liquidación? Si sigo la teoría, ¿cómo es? Que tienen muchos tribunales, es al momento de practicar liquidación. Bueno, pero cuando se practique la liquidación yo quiero controlarla. Si yo no constituyo domicilio, nunca me voy a enterar porque me van a notificar por nota. Entonces no me voy a enterar. Acá llegó, miren quién llegó, Catalina. Faltan 10. Hola. Dame unos minutos más, así termino con esto, Catalina. Bueno, ¿me entienden por qué es importante muchas veces? No tengo nada para decir, entonces solamente me presento únicamente y constituyo domicilio. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de la rebeldía? Notificación en el domicilio de la parte. Es decir, no puede, para que haya contumacia, la demanda tiene que haber sido notificada en legal forma en el domicilio de la parte demandada. En segundo lugar, y esto es muy importante, para que haya declaración de rebeldía tiene que haber pedido de la parte contraria. ¿Y esto por qué? Porque cuando hay declaración de rebeldía, yo voy a poder pedir medidas cautelares sobre aquel que se declaró. Pero si yo no pido que le declaren la rebeldía, el único efecto que va a tener la falta de comparecencia del citado debidamente al proceso es que le van a tener por constituido domicilio en los estrados del juzgado. ¿Cuáles son los efectos de la rebeldía? El primer efecto es que se le van a notificar todas las resoluciones por ante los estrados del juzgado, salvo la que declara la rebeldía y la sentencia definitiva. En segundo lugar, me permite tomar medidas cautelares. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a inferir de la falta de presentación de aquel que fue debidamente citado, en principio, que mi derecho es verosímil. A partir de la declaración de rebeldía, se entiende que hay verosimilitud en el derecho por parte del actor. Ahora bien, la declaración de rebeldía nos permite a nosotros sostener que no hay hechos conducentes controvertidos. Pero la realidad es que, ¿se acuerdan cuando nosotros estuvimos mirando los efectos que habla el 354? Dice, podrán ser entendidos esa conducta como reconocimiento de los documentos, etc. Pero hay una realidad que es muy importante. Muchas veces la sola rebeldía no me alcanza a mí para probar todos los extremos de mi reclamo. Entonces, por más que el actor, el demandado, no se haya presentado, es conveniente que se abra a prueba. Aún, reitero, cuando no se haya presentado, porque en definitiva, el silencio no siempre hace que me alcance para probar todos los hechos que son fundamentos de mi reclamo. La realidad impone que también, en materia de costas, no me altera el principio del 68. Las costas siempre se imponen al vencido. Lo que sí establece es que la presentación tardía al proceso del rebelde implicará que deba asumir las costas de su rebeldía. ¿Cuándo cesa la rebeldía? Cuando se presente esta persona debidamente citada al proceso. Obviamente que su presentación no va a retrogradar ninguna etapa. Acuérdense que por el principio
de preclusión los actos procesales que ya fueron consumidos dentro del proceso no se van a alterar. La presentación al proceso del rebelde no implicará que éste esté en condiciones, por su sola presentación, de pedir el levantamiento de las medidas cautelares que se traben. Sí, claro, podría pedir ese levantamiento en la medida en que encuentre algún motivo para demostrar que la verosimilitud del derecho que emanaba de su falta de presentación al proceso no es tal. Fíjense, por ejemplo, que el rebelde, supongamos en un proceso ordinario, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos que ofrecer la prueba. Con la demanda solamente ofrezco o acompaño la prueba documental, y en los restantes medios probatorios los ofrezco dentro de los 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. ¿Qué pasa si el demandado se presentó después de vencido el plazo para la demanda, pero antes de que se abra prueba y dentro del plazo para ofrecer prueba? Puede perfectamente ofrecer prueba en la etapa procesal oportuna. Chicos, lamentablemente nos tenemos que ir. Les mando un beso a todos. Catalina, te dejamos. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Cualquier duda, me hacen saberla. Gracias, chicos. Una le preguntamos. Muchas gracias. Gracias, Chao. doctor. Listo, Catalina. Chao, chao. Gracias.